¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Cuando son las 13:41 minutos de este 29 de julio, un día en el que de nuevo hablamos de ese pase COVID que ahora se pide en Tenerife, por ejemplo, para acceder a bares o a restaurantes, un asunto que provoca un amplio debate. Desde Sanidad se asegura que el certificado de vacuna solo está previsto para viajar y surgen las dudas sobre su encaje legal para permitir o no la entrada a bares y restaurantes. De hecho, está siendo estudiada esta cuestión en Tenerife por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Hay países europeos como Francia, Italia o Grecia donde se va a implantar un pase parecido para dar acceso a la restauración y el ocio. Y sobre este asunto se habló en el Consejo Interterritorial de Salud, sobre esta medida polémica. La ministra de Sanidad, ya decimos, recalca que de momento no se plantea a nivel nacional. Recuerda que su creación está regulada por la Unión. Miguel Vega. Sí, Carolina Darias ha sido tajante. Las comunidades autónomas no tienen competencias para utilizar el pasaporte COVID en otros ámbitos. La ministra de Sanidad asegura que es un documento creado por la Unión Europea para garantizar los viajes seguros dentro del continente. Por su parte, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, también ha confirmado que podría ser una muy buena herramienta, pero que se debe utilizar con todas las garantías jurídicas. Bueno, y atención al llamamiento que se hace a las mujeres embarazadas. La OMS pide que se priorice su vacunación después de que se hayan multiplicado los casos graves de COVID entre gestantes. Las autoridades sanitarias españolas también recuerdan que las vacunas son seguras para este grupo y es mucho mejor vacunarse para evitar cualquier complicación. Dicen que hay que vacunarse lo antes posible si se está embarazada. Y en Estados Unidos ya no saben qué hacer para movilizar a los que aún no se han vacunado y que impiden que todo el país obtenga la tan deseada inmunidad de grupo. En Nueva York apuestan directamente por pagar a los que se vacunen. Les dan $100 a todos los que se vacunen en un centro municipal a partir de este fin de semana. Y Reino Unido, por su parte, rectifica, anuncia que van a eliminar a partir del 2 de agosto la cuarentena para los viajeros que lleguen a Reino Unido, a Inglaterra desde Unión Europea y Estados Unidos y que tengan la pauta completa de vacunas de sus propios países. Y veremos cómo en Venezuela celebran su primera medalla en los Juegos. La ganó Julio Mayora en levantamiento de pesas, un deportista humilde que sin apenas material llegó a entrenarse incluso cuando era más joven levantando bidones de cemento. Luego les contamos su historia. Porque un día más seguimos pendientes de esas historias de deporte, de superación y de algunas adversidades que se encuentran los deportistas que participan en Tokio y Seattle. Sí, Marta, porque estas Olimpiadas sin duda nos están dejando día tras día historias de superación y no por la ola de calor que están sufriendo los deportistas, sino también, por ejemplo, por casos como el de Laura Huber, una de las primeras mujeres transgénero que participa en un evento olímpico. Como decimos, ni el tifón, ni la pandemia, ni la ola de calor está logrando acallar este grito de libertad de este Tokio 2020. Pues ya saben que desde este lunes en Tenerife, para entrar en el interior de restaurantes, de gimnasios, de bares, es necesario portar el pasaporte COVID por el aumento de los contagios de las últimas semanas. Y ahora estamos pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se pronuncie sobre unas medidas cautelarísimas que ha presentado un círculo de empresarios del sur de Tenerife. La asociación pide que se suspenda la exigencia del certificado, una resolución que va a conocerse en las próximas horas. Todas las normas que pongan para eso me parecen bien. Lo que ocurre es que, claro, nosotros somos los que vamos a tener que aplicarlas y nosotros no somos la policía. Demasiado estrictas para gimnasios, para salir, es que no las veo bien. Yo creo que nadie entiende muchas veces las medidas, porque siempre se vuelcan con la hostelería, ¿no? Con el sector servicio, vamos, básicamente, no solo la hostelería. Aquí no se puede entrar. Me parece muy idóneo porque así es una manera de controlar un poco el virus, que cuando hay varias personas comiendo dentro de un mismo local, que al menos estén vacunadas. Bueno, pues una cuestión para el debate. De hecho, hubo debate sobre este asunto en el Consejo Interterritorial. No solo Canarias, ya la aplica Galicia también, se suma a esta regulación esta misma semana. Otras comunidades lo estudian, pero la ministra de Sanidad, Miguel, ha sido claro en cómo debe ser su uso.
Sí, Carolina Darias asegura que ha sido una herramienta utilizada como único impulsor turístico. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura que ha sido un documento creado por la Unión Europea y que las comunidades autónomas no tienen competencias para utilizarla en otros ámbitos. Darias asegura que todas las regiones de nuestro país tienen las suficientes herramientas para controlar la expansión del virus en las próximas semanas. Por su parte, la ministra de Turismo, Reyes Maroto, asegura que podría ser una muy buena herramienta, pero que se debe utilizar con todas las garantías jurídicas. Tras la reunión que se celebró ayer entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, esta misma mañana varias comunidades autónomas han asegurado que por el momento no van a pedir este pasaporte COVID para entrar en el interior de la restauración y también en locales de ocio. Cualquier otro uso que no sea ese, pues el amparo legal es el que tiene para garantizar una movilidad segura a lo largo de todo el territorio. Es verdad que las comunidades autónomas, dentro de su ámbito de política sanitaria, pueden llevar aquellas medidas que estimen oportunas, pero dentro de las que corresponde a su ámbito competencial. Tenemos que dar las garantías jurídicas para que se pueda utilizar este certificado, como bien señaláis, no solo para acceder a determinados establecimientos, sino también para acreditarlo en los usos distintos a los que ahora mismo se ha validado. Esto dentro de nuestro país, pero países como Francia, Italia, Grecia y Portugal podrían adoptar esta medida en los próximos días. Muchos países se plantean en el interior de la restauración, en locales de ocio, incluso Francia en el transporte, pedir el pasaporte COVID para acceder a todos estos lugares. Incluso más allá, Reino Unido y Bélgica podrían también adoptar esta medida en los próximos meses. Lo hacen ya de cara a septiembre para conseguir avanzar en la campaña de vacunación. Bueno, y además siguen las reacciones a esa decisión del Tribunal Supremo de rechazar la petición del Gobierno de Canarias de implantar ese toque de queda de movilidad nocturna, en definitiva, que se planteaba para Tenerife, para islas de nivel 4. Es Tenerife la única que está en Canarias. Y el alto tribunal coincidió con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No ve proporcional la medida. Por lo tanto, ese toque de queda pues no se llevará a cabo. Hay otras medidas, además, que se van implantando, que se enfrentan ya a muchas dudas legales y que van a acabar seguramente en los tribunales. Por ejemplo, la obligatoriedad de que las vacunas se planteen, pues así, obligatorias para determinados colectivos. De hecho, ya les hemos contado que el Tribunal Canario ahora está valorando ese encaje legal que tendría esa norma de pedir el certificado COVID para entrar en bares y restaurantes. Vamos a hablar hoy con Mariano López, que es magistrado de primera instancia del Juzgado número 8 de Las Palmas, secretario de Jueces y Jueces para la Democracia. Señor López, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, pues podemos empezar por esa cuestión que tiene que ver con ese toque de queda, porque el Tribunal Supremo dio la razón al canario porque no consideró, sobre todo, justificado o con las razones suficientes como para suspender nada menos que la movilidad, ¿no?, aunque fuera por la noche. Sí, exactamente. Es decir, que la base, el criterio básico, lo esencial no estaba en la idoneidad de la medida, que no se discutía, sino sobre todo estaba en la proporcionalidad, ¿no?, que se consideraba que en la fase tal y como se había planteado o en la fase actual, teniendo en cuenta la incidencia de la pandemia en UCI, presión asistencial, pues que había otros tipos de medidas, digamos, según el tribunal, menos gravosas, ¿no?, para la libertad de derechos de los ciudadanos. Fue un tema básicamente de proporcionalidad. Y eso no puede compararse, y también lo argumentaba el propio tribunal, con otras circunstancias que se han dado en España, porque en esos casos parece, según leíamos la sentencia, que sí que ha quedado justificado que había unas circunstancias excepcionales que justificaban nada menos. Ya decimos que la libertad de movimiento, pues cancelarla es una cuestión bastante seria, ¿no? Sí, exacto. Es decir, que son medidas que, digamos, nos ponemos casi en el último escalón, ¿no?, en las más gravosas, que la situación no era comparable. Es decir, de lo que dice el tribunal, tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Tribunal Supremo, es que por eso, pues el tipo de la presión asistencial, presión en UCI, tipo de contagios, distintos municipios, es que es todo muy complicado, pero claro, no era comparable, ¿no? Entonces, por eso, en determinadas comunidades, para algunos municipios, por ejemplo en Cataluña, en Cantabria, Comunidad Valenciana, sí que se ha autorizado, para otros no, y aquí en Canarias pues se consideraba que no se llegaba a ese punto. De todas maneras, para cualquier administración, o autonómica o nacional, lo normal, siempre lo que pretenden es anticiparse, ¿no? Es lo normal, ¿no? Porque cualquier gobernante pues quiere anticiparse sobre todo teniendo en cuenta lo rápido que va esta pandemia. Entonces es normal pues que se pidan este tipo de medidas. Lo que pasa es que luego hay que ver el encaje jurídico
que no siempre es fácil. Claro, y con todas estas circunstancias tan nuevas que estamos viviendo, ahí están los jueces para tener que dilucidar pues cuestiones muy complejas, como ahora mismo el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que está viendo cómo encaja legalmente esto que ya se lleva a cabo, lo hemos contado en la isla de Tenerife, de pedir el certificado de vacunación para entrar en bares o restaurantes. Hay una solicitud de medidas cautelarísimas por parte de una asociación de empresarios. ¿Cómo ve esta cuestión? Sí, yo lo veo, claro, es que hay muchísimos intereses contrapuestos, desde el punto de vista jurídico es muy complicado. Sí que hay países vecinos nuestros, por ejemplo en Francia, donde sí que se están empezando a implementar incluso también la vacunación obligatoria, pero también es cierto porque allí hay casi un 25%, de 1 de cada 4 de sanitarios y sanitarias que no quieren vacunarse. Pero sí que están empezando también con este tipo de medidas, ¿no? Entonces, jurídicamente, claro, es una cuestión, la complejidad viene de que es una balanza, es decir, tienes que poner en una balanza pues la seguridad, salud, vida de unas personas, pero por otro lado también pues la libertad económica también, y la posibilidad de llevar a cabo su negocio y lo que supondría en determinados casos pues unas medidas muy restrictivas que impidieran o que funcionaran como disuasor, ¿no?, de que la gente no fuera a este tipo de comercios, hostelería. Entonces, digamos que la situación es muy complicada porque no hay nadie que pueda salir ganando, otro perdiendo, ¿no? Siempre es una cuestión de valorar y, sobre todo, en el caso concreto, en el momento concreto, ¿qué puede primar más, ¿no? Claro. Hay una cuestión que sí quería preguntarle antes de despedirnos, tenemos poco tiempo, y es esa de la obligatoriedad de vacunar a determinados colectivos. Habrá que ver cada circunstancia, pero esto va a ser también otro objeto de debate, no solo en España, aquí en Canarias, en todo el mundo, ¿no? Sí, exactamente, en todo el mundo. Es verdad que lo hablábamos pasado de antes, no, la situación es comparable, pero bueno, sí, yo por compañeros estoy muy cercano a lo que va ocurriendo en Francia, y allí sí que pues claramente se ha dicho obligación de vacunación para sanitarios, sanitarias, también en los casos de colegios, aquellos alumnos y alumnas que no estén vacunados, pues tendrán que ir y asistir a las clases desde casa, en caso de que haya un pequeño brote y demás. Es decir, que ya empiezan a establecer ese tipo de medidas, ¿no? Y siempre suele ocurrir y empieza en países como Francia y luego se va a ir extendiendo el resto de países. Aquí quizá no tanto, porque es verdad que afortunadamente la mayoría de las personas, sobre todo sanitarios, sanitarias y la inmensa mayoría de la población, es favorable a vacunarse. Bueno, pues hay otros países que no tanto, como por ejemplo en Francia. Claro, pues estaremos muy atentos a este debate, que desde luego va a ser el debate del verano, ahora que va aumentando el número de personas vacunadas y hay riesgo de que no se llegue a esa inmunidad de grupo. Gracias por atendernos, Mariano López, un placer. Muchísimas gracias a ustedes, buen día. Bueno, vamos con otras cuestiones, porque el Consejo de Gobierno de Canarias se reúne hoy después de esas convocatorias extraordinarias del miércoles, muy atentos a los acuerdos que se adopten. Hasta ahora, Óscar Herrera, ¿se sabe si va a haber cambios en los niveles de alerta? Sí, el Consejo de Gobierno continúa a esta hora reunido sobre la mesa, analizan la situación de la pandemia en Canarias. Según el propio presidente Torres, antes de entrar a esa reunión, cree que no se va a registrar ningún cambio en los niveles sanitarios en ninguna isla, ni para bien ni para mal. Eso sí, preocupa ahora mismo la presión hospitalaria. El 23% de las camas UCI en la isla de La Palma están ocupadas y el 20% en Tenerife. No se alcanzaban unos niveles de ocupación tan altos en ningún momento anterior durante esta pandemia. De entrada no creo que sea previsible el que pueda aumentar alguna isla de nivel. También se descarta que se baje. Es decir, hay que ver el viernes, el sábado, cómo caminan los positivos en Canarias para empezar a ver, ojalá que así sea, que se empiece a doblegar, que se empiece a contener y podemos ya los próximos días doblegar la curva. Bueno, y el presidente Pedro Sánchez ha comparecido y ha hecho balance del primer semestre de este año, antes de las vacaciones, además con la mira puesta en la recuperación económica y social. Sánchez dice que España es líder en vacunación entre los países más poblados y que la paralización de los desahucios se va a prolongar hasta el 31 de octubre. Nuestro objetivo, por tanto, es que nadie se quede atrás. Y cuando decimos que nadie se quede atrás, nos estamos refiriendo a los territorios y sobre todo a las personas. Por eso, como he dicho antes, en el próximo Consejo de Ministros vamos a prorrogar el escudo social hasta finales del mes de octubre. Y Canarias va a mantener hasta el 30 de septiembre la obligación de presentar una prueba negativa a COVID para viajar a las islas desde el resto de España, y los que sí que cambian de criterio son las autoridades de Reino Unido. Han anunciado que los viajeros de la Unión Europea, también de Estados Unidos, que lleguen a ese país,
no van a tener que hacer cuarentena si llevan la vacuna, la pauta completa, pues al llegar a ese país. El gobierno británico reconoce, por tanto, las vacunas que se pongan en territorio europeo y norteamericano. Esto entrará en vigor a partir del próximo lunes. Y ya saben que Sanidad ha decidido regular el uso de los test de antígenos que se compran en farmacias. Hay que recordar que la prueba rápida detecta la infección activa, identifica la presencia de una proteína del propio virus. Beatriz García nos da más información. Una regulación que, según los farmacéuticos, todavía queda por pulizar. Por ejemplo, si certifican en las oficinas de farmacia que hay un positivo, ¿cómo se realizaría esa comunicación a la Consejería de Sanidad? Por el momento es el propio paciente el que, en caso positivo o en caso negativo, pero que persistan los síntomas, tiene que llamar al teléfono COVID. Muy importante, no puede acudir ni al hospital ni tampoco a los centros de salud para no poner en riesgo la salud de los demás. Hay que decir que los test individuales están prácticamente agotados en todas las oficinas de farmacia. Dicen que el perfil es de una persona que como prevención lo compra ante posibles reuniones. Ya ha comenzado la vacunación sin cita previa a partir de los 14 años en Tenerife y Gran Canaria. Se ha habilitado más de una quincena de puntos y se registraron aún así grandes colas. El pabellón Santiago Martín fue uno de los puntos habilitados en Tenerife. Los jóvenes tenían que acudir con una persona mayor de edad con su DNI, además de la tarjeta sanitaria. Se quiere avanzar así en el calendario de vacunación. Canarias es la comunidad autónoma que más dosis ha administrado por cada 1000 habitantes. Los mensajes de indignación en el sector sanitario no cesan. En esta ocasión, un enfermero de Tenerife que denuncia a través de sus redes la situación que se vive en un hospital de las islas. Hay 7 plantas COVID llenas de pacientes y arremete contra los negacionistas que no quieren vacunarse. Este vídeo se ha hecho viral. El hospital que yo trabajo llevamos por 7 plantas COVID. 7 plantas COVID que están repletas. Y hoy se ha llenado la unidad de cuidados intensivos de pacientes COVID. ¿Qué ha pasado? Que la mayor parte de la gente que está ingresando con una edad media de 40 y pico largo, 50 y pico corto, son personas negacionistas, personas que han decidido no vacunarse. Hemos ido a la planta de neumología y la hemos transformado en una planta COVID. Hemos cogido la planta de cirugía y la hemos transformado en una planta de COVID. Es decir, estamos quitando la posibilidad de que personas responsables con determinadas patologías que precisan un ingreso en un servicio donde le tiene que atender un especialista no puedan hacerlo. No va a poder hacerlo porque está ocupada por la mayor parte de negacionistas que han decidido no vacunarse. Y que esa situación de egoísmo absoluto es lo que ha hecho que nuestro sistema ahora mismo esté colapsado. Y va a morir gente porque es inevitable. No hay hueco. Condena, por favor, presiona a los negacionistas. Por cierto, que la Organización Mundial de la Salud está diciendo que es muy urgente priorizar la vacunación de las mujeres embarazadas después de que se hayan multiplicado los casos graves de COVID entre las gestantes. Prioridad para vacunar a las embarazadas, pide la OMS. El aumento de ingresos en UCI de gestantes en España evidencia que ahora mismo son uno de los grupos de mayor riesgo. Los expertos de OPS-COVID, creado para las urgencias ginecológicas en la pandemia, han contabilizado al menos 3 muertes en gestantes por COVID en el último mes, en Málaga, Murcia y Barcelona. Aumentan también las cesáreas de urgencias para evitar el empeoramiento de la madre. Mujeres embarazadas, por su estatus, puede tener un mayor riesgo de complicaciones si padece la COVID. Por eso se recomienda encarecidamente que vayan. Además está habiendo un impacto en las mujeres embarazadas de cierta relevancia en cuanto el padecerles el COVID le puede crear problemas severos. La OMS señala Pfizer y Moderna como las vacunas indicadas para las embarazadas. Son totalmente seguras, afirman. Desde el momento en el que ya las vacunas de ARN mensajero, Pfizer y Moderna, pusieron, en función de los ensayos clínicos, dictaminaron que el producto se podía poner sin ningún tipo de problemas en mujeres embarazadas. Desde mayo, las embarazadas pueden acudir a vacunarse en Canarias según su franja de edad. También pueden solicitar cita en cualquier momento del embarazo. Fíjense que por cada 2 muertes de COVID-19 en el mundo, de promedio un niño pierde a alguno de sus padres, abuelos o tutores. Lo ha evidenciado un estudio de varias sociedades científicas americanas, una cifra que tiene particular impacto en Latinoamérica. Alrededor de 1,5 millones de menores en el mundo han perdido a uno de sus padres, a un abuelo o a sus custodios a causa de la pandemia del coronavirus. Pero eso ha ocurrido en un periodo de solo 14 meses. Ha afectado a todo el planeta.
Una vez que uno queda huérfano para siempre. Los hallazgos del informe presentado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la Universidad de Oxford y la revista Lancet estiman que en casi todos los países las muertes fueron mayores en hombres que en mujeres, particularmente en edades medias y mayores. Nosotros utilizamos información de 21 países donde evaluamos información de la República Argentina, del Brasil, de Perú, de Colombia. Los países de la región que reportaron las tasas más altas de niños que por COVID perdieron a su guardián, abuelos o padre incluyen Perú, 1 niño por cada 100 personas, México, 3 niños por cada 1000 fallecidos, además de Brasil y Colombia. El médico epidemiólogo Carlos Castillo, de la Universidad Johns Hopkins, indicó una de las posibles razones de este impacto. Los problemas que estamos viendo en casi todos los países, incluyendo Brasil, Colombia e incluso México, es que las respuestas vinieron muy tarde. Los autores del estudio advirtieron dificultades en la recolección de data porque muchos países no cuentan con sistemas sólidos de notificación de defunciones o fecundidad. Bueno, y es inminente que se anuncien más medidas desde la Casa Blanca para controlar la expansión de la variante Delta. De hecho, es una prioridad para la administración Biden porque la resistencia a la vacuna de mucha gente es una de las mayores causas de contagios. Las autoridades atribuyen las medidas al bajo nivel de vacunación en el país, que no alcanza el 50% de la población. El uso de mascarilla vuelve a ser recomendado en lugares cerrados donde haya un alto riesgo de transmisión de COVID-19 y los vacunados no son la excepción. Esto es diferente ahora con la variante Delta y estamos viendo que es realmente posible que si usted es de las pocas personas que se contagia aún estando vacunada, también puede contagiar a otros y esta es la razón del cambio. Así, según las autoridades sanitarias, gran parte del país entra en la categoría de alto nivel de transmisibilidad. La variante Delta está causando alrededor del 83% de los contagios, casi exclusivamente entre personas no vacunadas. Y la necesidad de que más estadounidenses se vacunen es apremiante para controlar la expansión del virus. Estas vacunas funcionan muy bien para protegernos de formas graves de la enfermedad y de la muerte, pero la gran preocupación es que la próxima variante puede surgir. Con solo unas pocas mutaciones podría potencialmente eludir nuestras vacunas. El presidente Joe Biden reiteró el llamado a la vacunación, mientras la Casa Blanca analiza la imposición de restricciones a empleados públicos y personal militar que no estén vacunados. Eso está bajo consideración en este momento, pero si usted no está vacunado, no es tan inteligente como pensaba que era. El Departamento de Justicia estableció esta semana que la ley federal no prohíbe a los empleadores públicos y privados exigir pruebas de vacunación, a pesar de que la medida ha generado rechazo en un amplio grupo que defiende su derecho a elegir. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Bueno, pues no dejamos Estados Unidos. De hecho, vamos a saludar a María Rosman, periodista desde Wilmington, que está en Carolina del Norte. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Canarias. Hola, muy buenas tardes desde aquí, desde Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de esa cuestión de la que siempre hablamos. Parece que se llega a un techo, que no se puede llegar a la inmunidad de grupo porque hay una parte de la población que ya directamente no se vacuna y empiezan a plantearse obligaciones. En Nueva York, vamos a escucharlo, María, directamente van a pagar a los que se vacunen. Cualquier neoyorquino que vaya a un sitio administrado por la ciudad para vacunarse, le daremos las gracias. Le diremos que estamos muy contentos de que se haya vacunado para usted, para su familia, para su comunidad, y aquí hay $100 para agradecerle por lo correcto y alentar a la gente. Bueno, pues así alientan. María, hemos dicho de todo que les han ofrecido, pero esto ya es directamente, te vacunas y un cheque de $100. Sí, exactamente. Ahora mismo es una carrera contrarreloj realmente para evitar que la nueva variante se fortalezca, ¿no? Entonces sí estamos viendo que, como decía el compañero anteriormente, con pauta completa está simplemente la mitad del país. Si es verdad que si llevamos a personas que tienen una sola dosis, subamos unos 60 y tantos %. Pero ahora mismo ya es cuestión de que la gente que no se ha vacunado es porque no quiere hacerlo. Y entonces vemos que no solamente es que estén ofreciendo ese tipo de incentivos ya directamente, como tú dices, Marta, en efectivo, sino que
Nueva York, por ejemplo, es el segundo estado después de California en anunciar que los funcionarios públicos estatales tienen que vacunarse antes de septiembre si quieren volver al trabajo. Así, ya las cosas se están poniendo bastante serias, ya estamos viendo que ya es una cuestión no es una elección si quieres mantener tu trabajo, y esto desde el punto de vista público, porque las empresas privadas ya lo pueden hacer, como dijo anteriormente el presidente, no tienen ninguna razón por la cual ellos puedan estar, la gente pueda protestar si les obligan a vacunarse. Es una empresa privada y te pueden obligar a vacunarte, porque si no, este virus se va a ir fortaleciendo y la inmunidad de grupo no la van a alcanzar nunca. Pero curiosamente, cuando tú entras a cualquier tienda aquí, la mascarilla solamente es una recomendación. Hay gente que la lleva muy poca y dice que si estás vacunado no la necesitas, pero en ningún sitio, absolutamente en ningún sitio, te piden prueba de vacunación, Marta. Claro, esa es la cuestión que nos estás contando tú, que estás ahí en Estados Unidos, y que llama la atención esa intención de que todo el mundo se vacune y luego las medidas de contención que no se llevan a cabo. Si te parece, vamos con otra de las noticias de la semana en Estados Unidos, porque ha arrancado finalmente esa comisión para investigar lo que ocurrió el 6 de enero de este año, ese asalto al Capitolio, y ha empezado con los primeros testigos, ¿no? Sí, exactamente. Ya esta semana presentaron su testimonio 4 oficiales de la policía que estuvieron ese día allí y que han sufrido pues algunas lesiones físicas y otros, la mayoría, lesiones también psicológicas. Y pues obviamente pues están diciendo que esta idea de que lo que ocurrió ese día realmente solo era un grupo de turistas exaltados no se corresponde con la realidad. Y aquí se está viviendo de una forma un poco, volvemos a lo que hemos estado viendo todo este tiempo, dividida, ¿no? Por una parte tiene a la gente que dice que esto fue una insurrección y que realmente hay que investigarla y meter en la cárcel no solamente a las personas que participaron, sino buscar al autor intelectual, que en este caso sabemos que sería Donald Trump, para que de alguna manera se le exijan responsabilidades. Y luego tenemos a la otra parte, yo he estado hablando con ellos durante esta semana, que insisten en que esto fue algo que realmente fue manipulado, que no pasó de esa manera, que las imágenes que vimos son imágenes manipuladas y que esto fue todo algo que fue arreglado por parte de los demócratas para hacer ver mal a los republicanos. Es decir, el país todavía no sale de esa brecha de división y esta comisión es importantísima. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Claro, sobre todo si tiene algún tipo de efecto, aunque solo sea en forma de conclusiones o de decisiones, para que no pase algo similar en el futuro, ¿no? Sí, bueno, responsabilidades también. Hay gente que va a ir a la cárcel, hay gente que ya está yendo a la cárcel. Ahora la cuestión es ver quiénes son los políticos que van a testificar. Si les envían la orden de que tienen que hacerlo, independientemente del rango. Se está aquí barajando mucho la hipótesis de si Donald Trump va a tener que testificar o no. Ya lo veremos. Pero por lo menos algunos de sus seguidores de mayor rango dentro de las filas del GOP, del Partido Republicano, muy posiblemente tengan que sentarse delante de esta comisión y testificar bajo juramento. Bueno, otra cuestión que seguiremos atentamente las próximas semanas, y también no podemos dejar de hablar de esos fuegos terribles que vuelven a arrasar el norte de California. Hay uno de forestal en Dixie que continúa su expansión. Es el más grande del año en el estado, hay miles de personas intentando pararlo y las llamas obligan ya a evacuar a miles y miles de personas. El incendio forestal Dixie en el norte de California es ahora el más grande del año en el estado. Ya ha consumido más de 88.000 hectáreas. El pasado fin de semana se fusionó con el incendio Fly, devorando más de 50 casas y edificios comerciales y amenazando otros 11.000. Las llamas están obligando a miles de personas a huir de sus hogares. Las órdenes de evacuaciones todavía están en lugar. Hay otras áreas que están bajo alerta. Edwin Zúñiga, portavoz de CAL FIRE, dice que más de 5.000 bomberos están batallando el incendio Dixie. ¿Qué es lo más difícil que están enfrentando las cuadrillas de bomberos en combatir este incendio? Es el acceso. En la área donde este incendio empezó a quemar, nosotros no podíamos entrar fácilmente, como no hay carreteras en esas áreas. Pero el otro problema es el terreno. Las montañas aquí están bien altas, bien peligrosas. También se están usando helicópteros y aviones para extinguir las llamas, y las unidades de bomberos realizan quemas controladas para eliminar vegetación que pueda alimentar la expansión del incendio. Dadas las condiciones, ha sido una labor más difícil. Nuestros bomberos están cansados. Ellos trabajan 24 horas al día sin acampar, sin dormir, hasta cuando otros equipos llegan la próxima mañana para que ellos se puedan salir para dormir en otro lugar más apropiado. Por ahora, el incendio Dixie solo tiene un 23% de contención. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Bueno, María, parece que cada vez que llega el verano hay que hablar de una especie de tradicional temporada de incendios, pero cada vez son más graves. Los expertos pues dan muchas razones, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, estamos viendo que el tema de la sequía es importantísimo. Con el cambio climático, indudable ya a estas alturas, sí que vamos a ver cada vez mayores repercusiones cuando se trata de los incendios, ya, como decías Marta, que son tradicionales en esta época del año, no solamente California, en Oregón también tiene Food Lake, que también ha quemado ya 43.000 acres, en fin. Este tipo de incendios los vamos a ver cada vez con más frecuencia, como decía también el bombero, esto es muy difícil de sofocar porque son en lugares que son de difícil acceso. Pero además hay que entender que muchas veces los bomberos en Estados Unidos son voluntarios, personas que tienen otro trabajo y se dedican durante la época de incendios pues a eso, a ser bomberos. Pero es un cuerpo de voluntariado muy grande, aparte de los profesionales. Es decir, que estamos viendo que son personas que se están jugando la vida y que son incendios de enormes dimensiones, claro, realmente. Es que cuando hablamos del incendio y decimos que son 80.000 hectáreas, que es la extensión de la ciudad de Los Ángeles, pues hay que dimensionarlo para entender de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, por supuesto. Además, en muchas áreas es difícil el acceso al agua, lo que estamos hablando, ¿no? La sequía está haciendo que las cosas sean complicadas. De hecho, pues los racionamientos de agua son bastante comunes en esta época del año también. Así que es un problema serio y que vamos a estar viendo, desgraciadamente, con mayor frecuencia. Y lamentablemente, pues una noticia que tenemos que contar cada vez que llega esta época estival. María Rothman, un saludo desde Canarias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, de Estados Unidos vamos a irnos hasta Tokio, donde continúan esos Juegos Olímpicos tan diferentes por la pandemia, pero este año hay muchos protagonistas y los propios deportistas dejando muchas historias, ¿no? Sí, Marta, y cada día nos encontramos con una nueva historia de superación y, por cierto, no por el calor que están sufriendo los deportistas. Por cierto, el COI ya ha asegurado que se compromete a establecer una regulación en los horarios para favorecer la salud física de los propios deportistas, sino también porque son personas que, como decimos, están mostrando su valentía y coraje. Por ejemplo, es el caso del equipo de refugiados, que no solo son símbolo de ilusión, de fortaleza y esperanza, que después de superar guerra y pobreza se enfrentan a otra batalla, son la batalla de las Olimpiadas. Otro ejemplo de superación, la primera mujer transgénero que compite en la categoría de halterofilia, Laura Huber, y también, como no nos olvidamos de Simone Biles, de una retirada que además ha despertado mucha admiración, si cabe, entre las gimnastas que ya la seguían. Esta, como decimos, son algunas de las historias que nos llevan a ese grito de libertad de este Tokio 2020. Después del temido tifón que obligaba a suspender algunas pruebas en Tokio, los y las olímpicas se enfrentan a una ola de calor. Si no, vean cómo estos triatletas llegan exhaustos a la meta. El Comité Olímpico se replantea modificar los horarios para evitar problemas con la salud de los deportistas, que este año hacen de las Olimpiadas algo más que deporte. Por ejemplo, la retirada de Simone Biles sirve de ejemplo para gimnastas pequeñas y mayores. Su decisión de retirarse fue realmente admirable. Está haciendo habilidades que nadie más en el mundo está haciendo. Habilidades que son súper peligrosas y realmente le mostró al mundo entero, especialmente a las gimnastas jóvenes, que no tienes que sacrificar todo, tu bienestar físico y mental, por títulos y medallas. Ejemplo también son ellos, el equipo de refugiados, 29 atletas que abandonaron sus países por guerras, violencia o pobreza. Con él se visibiliza la magnitud de una crisis y supone todo un símbolo de esperanza, un paso hacia la integración, como es el caso de Laura Huber, la primera mujer transgénero que participa en unas Olimpiadas. Más inclusión, altavoz para colectivos invisibilizados, un grito de libertad, son algunas palabras que describen este Tokio 2020. Bueno, y en Venezuela están celebrando su primera medalla en los Juegos, la de plata para Julio Mayora en levantamiento de pesas. Un deportista de origen humilde, comenzó su etapa deportiva, de hecho, entrenándose levantando bidones de cemento. Todo un éxito para un país en crisis que ha celebrado por todo lo alto esta medalla.
El barrio humilde donde vive la familia de Julio Mayora estalló en alegría al escuchar que era el subcampeón olímpico en halterofilia. Para nosotros esa medalla es de diamante. Desde los 9 años mostró sus habilidades levantando pesas, pero su padre pensaba que eran cosas de niños y que pronto le gustaría el fútbol o el béisbol. Sin embargo, el entusiasmo que comenzó a ver en su hijo lo llevó a apoyarlo a pesar de las privaciones económicas. Nosotros lo hicimos con una barra de acero y lata de aceite, lata de leche de 2 kilos, le metimos piedra y le metimos tubo ahí un poquito de cemento y se ponía a levantarla como si fuera en el medio de la sala. Pues. Mientras recibe los aplausos y felicitaciones de la comunidad, la familia cuenta que hizo lo posible para que pudiera lograr su meta. No somos gente humilde, hicimos mucho sacrificio, yo iba a pedir para comprarle sus medias, sus zapatos. Antes de competir, Julio le hizo una promesa a su madre, quien relata no tiene recursos para reparar los daños que sufrió su vivienda tras un incendio hace 8 años. Él me llamó allá en Tokio y me dijo, mamá, con el favor de Dios, usted va a tener su casa. Desde ya sus familiares y vecinos preparan la celebración para recibirlo la próxima semana cuando llegue a Venezuela, con música de tambores, según sus parientes, la que más disfruta. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, La Guaira, Venezuela. Bueno, están siendo unos Juegos Olímpicos históricos, Juegos de la pandemia, también muchos mensajes extradeportivos y van ahí unas imágenes, lo más destacado del 6º día de los Juegos. Bueno, cambiamos totalmente de asunto y les hablamos de una alternativa gastronómica que comienza a apreciarse cada vez más. Se empiezan a encontrarse, de hecho, establecimientos aquí en España que incluyen insectos en sus cartas con cada vez más asiduidad. Hay empresas que introducen productos con insectos en algunas grandes superficies, poco a poco. El hecho es que hay 1 millón de especies de insectos que representan el 80% del reino animal y 2.000 son consumidas por millones de personas en todo el planeta. Los expertos estiman que los insectos, por sus efectos nutritivos, se pueden convertir también en un instrumento fundamental para combatir el cambio climático en el tránsito que debemos emprender hacia un sistema alimentario más sostenible. Vamos a hablar hoy con Marta Ros, es nutricionista, es doctoranda de la Universidad Huerta de Cataluña y ha realizado una tesis sobre el valor de los insectos como proteína alternativa. Ya nos atiende Marta Ros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, son unos animales, unos insectos que tienen un extraordinario valor nutritivo, los que se pueden comer y que los puede igualar a la proteína pues, más conocida, la de la carne, la del pescado, ¿no? Sí, realmente es una proteína alternativa, que es su aminograma, que es un poco toda la calidad de los aminoácidos que tiene. Es muy parecida a las proteínas tradicionales de nuestra ganadería, ¿no? O sea que realmente es un tipo de producto a tener en cuenta de cara al futuro ya inminente y por lo tanto, sí, los números hablan por sí mismos a nivel de lo que sería el uso de la tierra, el gasto de agua, las emisiones de CO2, todo esto realmente los valores disminuyen muchísimo y por tanto, viendo cómo está aumentando el crecimiento de la población humana, se tiene que prever de pensar en alternativas porque no habrá ni tierra suficiente para poder cultivar toda la agricultura necesaria para el ganado, ni el ganado suficiente para poder alimentar o la proteína necesaria para poder alimentar este porcentaje de humanidad que se verá de aquí poco, ¿no? O sea, que realmente es necesario pensar ya en este tipo de nuevas alternativas, ¿no? Que en algunas otras ocasiones siempre digo que no están en competencia, ¿no? Sino que es una alternativa, dado que si seguimos el ritmo que estamos siguiendo, necesitaremos de otras bases, ¿no? Porque no vamos a llegar a todo. Claro, y hay que a lo mejor pues, tener esta opción que además es algo absolutamente habitual en muchos países del mundo. No pocos comen insectos desde hace muchísimas generaciones, ¿no?
Sí, realmente, claro, aquí en la parte occidental, ¿no? Tenemos esta barrera que sería de aceptación, ¿no? Siempre vemos los insectos como un producto sucio y realmente esta visión se tiene que cambiar, ¿no? Yo creo que nos falta una generación para que se vea de manera habitual, porque están totalmente con una seguridad alimentaria, igual que cualquier otra granja de animales, pasan los controles a nivel microbiológico, todos los parámetros de toxinas y de hecho esto, ¿no? O sea, que es decir, que se puede considerar un alimento inocuo para el consumo humano. De hecho, la EFSA ya ha determinado esta opinión y por lo tanto da vía a tirar para adelante, ¿no? Ha escrito una opinión ahora en junio del 2021, por lo tanto empiezan ya a autorizarse y esperemos que esta aceptación vaya más, ¿no? De hecho, a nivel, lo que decía, ¿no? En la Europa occidental cuesta aún esta aceptación. Yo creo que lo que vamos a conseguir es sobre todo obtener una mejor aceptación de los productos derivados, es decir, lo que serían las harinas de insectos y lo que sería el extracto de proteína, más que el insecto como tal. Es decir, esto va a costar muchísimo, sobre todo en esta parte occidental que decía. Y aparte de eso, yo creo que también todas las investigaciones, las intervenciones, lo que estamos buscando es mirar si realmente las opciones a nivel de intervenciones a nivel de salud tienen resultados parecidos o iguales a los que están apareciendo con otras proteínas, bueno, a los que ya sabemos de otras proteínas, ¿no? Y lo que vamos a utilizar es no el insecto entero como tal, porque de hecho sabemos que hay esta barrera, ¿no? Y por lo tanto vamos a utilizar ya subproductos, que esto sí que yo creo que no van a tener ningún problema para poder entrar, porque de hecho tú no lo ves, no es... Exacto. Claro, porque es verdad que va a costar quizá esa aceptación, pero es verdad que se está trabajando mucho y seriamente en conseguir que los insectos pues se acepten. Por ejemplo, en países como España, donde va a costar un poquito, todo hay que decirlo, Marta Ros, para que se acepten, pero bueno, hay trabajos tan serios como el que se realizan para que esto poco a poco sea una realidad. Gracias por atendernos, Marta Ros. De nada a vosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hablamos ahora de Perú. Allí se ha celebrado ya la toma de posesión del nuevo presidente Pedro Castillo, que pues prestó juramento frente al Congreso antes de dirigir su primer discurso como jefe del Estado a la nación. Ahí lo ven, en ese momento prometió abogar por los servicios de salud, luchar contra la corrupción en su país y aprobar una nueva Carta Magna. El rey español Felipe VI, también los presidentes de Colombia, de Chile, de Argentina, Bolivia o Ecuador estuvieron entre los invitados a este juramento, que no estuvo ajeno a simbolismo que marcan el nuevo ritmo que Castillo prometió llevar a su país. Bueno, hablamos ahora de esas fortísimas inundaciones que se están viviendo en la India, intensas lluvias, los monzones dejan 14 muertos en algunos estados al norte del país. Hay muchísimos desaparecidos, se trabaja para encontrar supervivientes. Las lluvias provocaron que se desbordaran ríos en varias áreas residenciales, casas y plantaciones han quedado devastadas. Desde que comenzaron estas lluvias han muerto más de 160 personas, todo en la última semana. Contrapunto a las lluvias lo tenemos en Turquía. Hay incendios forestales en el sur del país arrasando decenas de hectáreas. Esto es la provincia de Antalya. No se han registrado fallecidos, pero sí 53 heridos y importantísimos daños materiales en casas, en residencias de las zonas rurales. Y en Brasil estamos en pleno invierno y con una ola de frío que llama mucho la atención en el sur, con nieve y heladas en ciudades como San Francisco de Paula o Herbal, con termómetros con 2 bajo cero, algo muy raro en esta zona. Y van a ver cómo la fuerza del mar, ahí lo ven, se traga literalmente una casa. Esto es Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. El vídeo grabado por un vecino que decidió salir de su casa pocos minutos antes de que el agua se la llevara. Bueno, nos vamos ya y tenemos que hacerlo hoy con un homenaje al legendario bajista de Z Top, que murió en las últimas horas. Pues ahí ven a Dusty Hill, que falleció en su casa de Texas con su música y la de su banda. Nos vamos con uno de los temas más conocidos de Z Top, Give Me All Your Loving. Nada, se quedan con el Telenoticias 1. Hasta mañana. Like